Buenos días, tardes o noches. En esta tercera sesión nos enfocaremos en la extracción de los datos numéricos de los mapas georreferenciados que generamos en la sesión previa. Durante estas últimas sesiones no nos dedicaremos exclusivamente en el tutorial, ya que estamos cerca de lograr el objetivo y el proceso tiene el potencial de ser un poquito dispendioso. Por lo tanto, debemos saltar directamente al tema. En esta tercera sesión vamos a generar la predicción de precipitaciones a partir de los datos que teníamos de Cortex. Además, prepararemos todos los datos para la corrección, la cual es la próxima sesión y también la última de esta serie de tutorial. Bueno, como les estaba diciendo, realmente esta parte puede que sea un poquito larga, pero pues ya tenemos todos los insumos y ahora simplemente es un aspecto de extraer los datos del QGIS que teníamos, lo cual es justamente la extracción de bandas del mapa georreferenciado. Después vamos a encontrar las fechas a los que esos datos estén. Los vamos a procesar para que sean sencillos de usar después, sobre todo con el R. Y finalmente vamos a obtener la predicción para terminar la sesión de hoy. Entonces, recordemos, el ejemplo guía que estamos usando es que vamos a encontrar la predicción de precipitación hasta el año 2055 aproximadamente en la ciudad universitaria, que es básicamente la sede de Bogotá de la Universidad Nacional. Escenario de cambio climático que estamos usando es el RCP 8.5 y ya la corrección es la próxima sesión. Entonces, dicho todo esto, podemos ir directamente al principio. Entonces, en la primera y segunda sesión les comenté rápidamente estos datos que habíamos descargado aquí en el DIME, que después descargábamos y poníamos como em, que van a ser nuestros datos reales de precipitación que tenemos para hacer la corrección. Estos datos es lo primero que vamos a hacer en esta sesión. Mi recomendación es que tengan tres archivos de Excel independientes. Uno es en el que vamos a empezar a hacer el consolidado de todo lo que estamos haciendo y los otros dos archivos van a ser auxiliares para hacer el proceso un poco más eficiente. Entonces, estos datos que recuerden, los descargamos de la Universidad Nacional, lo buscamos aquí y la encontramos, lo descargamos y aparecía originalmente como un archivo comprimido, ¿no? Es este de aquí de datos. Lo que debemos hacer simplemente es descomprimirlo. Esta es la versión descomprimida que tengo de esta. Y después lo que hacemos es cargarlo en un Excel. Esto se hace muy sencillamente. Lo que hacemos es simplemente crear un libro nuevo dentro del archivo consolidado. Vamos aquí a información o datos y le decimos que use un texto o un archivo delimitado por comas. Una vez lo buscamos y lo abrimos, debemos asegurarnos que las columnas estén correctamente dispuestas y una vez ya hayamos revisado que todo esté en orden, lo cargamos. Muy sencillo y aquí lo que realmente nos interesa son las fechas y los valores particulares de precipitación. Básicamente estas dos columnas. Como podemos ver, estos datos secundarios empiezan el 15 de julio del 2010 y terminan el 17 de mayo del 2023. Una recomendación importante aquí es que en Excel para la navegación rápida de datos pueden usar la tecla control más las fechas arriba para ir al primer dato y abajo para ir al último para que la selección sea rápida. Adicionalmente, si mantienen presionado Shift, pueden hacer selección múltiple de varias celdas a la derecha, a la izquierda, básicamente información que no esté vacía, y se puede combinar con el truquito del control más Shift más una flecha para seleccionar, por ejemplo, en este momento tengo Control Shift más la flecha arriba, va a seleccionar toda la columna de principio hasta el final y si quiero seleccionar la que está a la derecha, Control Shift más tecla derecha. Esto nos va a ayudar muchísimo porque vamos a estar manejando varios datos y esto nos va a simplificar mucho la vida. También quería recordar esto del CSV porque lo vamos a estar usando para, para cambiar ciertos datos a conveniencia
si necesitamos, por ejemplo, guardarlo como CSV para después importarlo o para, a propósito, quitar la información que no necesitemos. No se preocupen por eso, ya lo vamos a ver en detalle uno por uno. Por ahora, ya tenemos los datos reales de la Universidad Nacional. Ahora podemos obtener los datos desde nuestra proyección de nuestros modelos en QGIS, ¿no? Recuerden que nosotros teníamos ya mapas georreferenciados con la precipitación para los diferentes años con los archivos que descargamos desde QGIS, desde Cordex, disculpen. Entonces recuerden, con QGIS déjenlo cargar, denle su tiempo para evitar inestabilidad en el software y que no se nos crashee. También recuerden que cuando entren a QGIS, siempre deben asegurarse de que todas estas capas estén prendidas o chuleadas. Y si por alguna razón, como por ejemplo estas 4 que dejé a propósito sin activar, cuando esta barrita azul termine de cargar, vamos a ir a seleccionar una a una, cada una de ellas, para evitar que el QGIS tenga problemas. Mientras eso pasa, justo a tiempo. Entonces, hagamos eso de una vez. Ya cargaron todos, ya no está la barrita azul. Entonces empezamos a seleccionar uno por uno estas capas. Esperábamos a que la barrita azul desaparezca y seguimos así uno por uno hasta que todos los mapas y todas las capas, ya sea OpenStreetMap o los puntos de las estaciones, estén cargados completamente. Después ya podemos trabajar con libertad en el software. Este ya sería el último. Así que ya está cargado, podemos continuar. Entonces, aquí básicamente lo que debemos hacer es buscar nuestra estación particular, que para eso es buena idea apagar todas las capas, exceptuando claramente OpenStreetMap, ¿no? Que es la que nos permite ver los nombres de donde estamos, ¿no? Bogotá, y aquí está la Universidad Nacional. Este punto aquí es el que nosotros estamos buscando. Entonces, ¿cómo hacemos para obtener la información particular que estamos buscando? Aquí en QGIS, en esta parte que dice Identify Features, o bueno, es este cursor sobre este botón de información, hacemos clic en él, va a abrir esta ventana, y antes de hacer clic en el elemento que estemos buscando, por ejemplo, digamos que yo quiero seleccionar este punto particular, que es la estación, aquí en esta parte del Identify Results, que fue lo que apareció cuando hicimos clic aquí en el icono, es que aquí abajo de ese menú aparece modo. En ese modo es importante que nosotros lo cambiemos a nuestra conveniencia. Porque si lo que vamos a hacer en la actualidad es, por ejemplo, si le decimos top-down, va a tomar en cuenta otras consideraciones que puede que no nos sirvan. Por ahora vamos a intentar con la Your Selection, que creo que tengo OpenStreet y las estaciones prendidas, entonces aquí debería ayudarme a seleccionar solamente el de la estación. Esto es importante porque si no, después puede que les aparezca una selección de algo que no es lo que ustedes estén buscando. Y aquí va a ser importante porque necesitamos obtener la información de diferentes capas y el QGIS, aquí con el modo, no es necesariamente explícito de cuál está usando, ¿no? Entonces lo cambiamos por ahora a la Your Selection y empezamos justamente a seleccionar las capas que necesitamos. Aquí lo organicé año por año creciente, o sea, los que están más abajo son los años más recientes, 2011, y el 2055 ya está en la parte superior de esta lista. Entonces, lo que vamos a hacer es, prendemos la capa, no vayan a perder el puntico que estamos intentando buscar, que es este que está en este momento seleccionado como rojo. Prendemos la capa que estamos buscando y aquí esto realmente es el mapa que pueden ver, hay píxeles de diferentes colores, hay unos negros y si vemos aquí rojos, azules, bueno, cambiarán, ¿no? Pero básicamente cuando estemos en nuestra estación particular, ya hacemos clic, es en la capa. Como pueden ver aquí es muy importante que revisen esto. El nombre que yo le tengo aquí a esta capa es 2011-2015 y aquí en el Identify Results menú aparece 2011-2015. Entonces aquí pueden ver banda 1 y ya los valores que son los de la precipitación. Aquí rápidamente un pequeño comentario. Estos
años, 2011-2015, realmente no significan que empiecen el 1 de enero del 2011 y terminan en el 31 de diciembre del 2015. Esto básicamente significa que el grueso del tiempo está en ese intervalo de tiempo. Es decir, por ejemplo, esto puede que sea desde, no sé, junio del 2011 y que esto esté hasta marzo del 2015, ¿no? El siguiente archivo, que sería el de 2016-2020, entre comillas, empezaría justamente donde termina el anterior. Es decir, si este terminó, por ejemplo, en junio del 2015, el del 2016-2020 va a empezar realmente en junio del 2015, pero va a llegar a estar muy cerca al 2020 o tener una parte del 2020. Esos básicamente son nombres representativos y no son una camisa de fuerza, solo para que lo tengan en cuenta. Aquí rápidamente las bandas representan un día cada una por el intervalo de tiempo particular que tenga este archivo. Y aquí ya están los valores que después vamos a procesar en Excel, ¿no? Aquí lo que hacemos después es que en estas listas desplegables hacemos clic derecho y vamos a aquí a usar la cuarta opción, Copy Feature Attributes, y vamos al Excel. Por ahora puede ser ya el consolidado. Mejor usemos un auxiliar. Y en el auxiliar le decimos que lo pegue. Entonces, aquí como pueden ver, pega toda la información en una sola celda, no en dos, solo en una. Y básicamente copia banda y la información que tenga ahí. Entonces, si volvemos al QGIS, justamente eso es toda la información que nos da en cada uno de estos renglones, ¿no? Entonces, una vez ya tengamos la información del 2011-2015, que van a ser exactamente, aquí dice 1800 bandas, aquí van a estar las 1800 bandas también. Cuando ya tengamos esos datos de la primera capa de 2011-2015, la apagamos y prendemos la del 2016-2020. Es muy importante que seleccionen, a pesar de que aquí apareciera que, o pareciera que ya está seleccionado, no es cierto, porque si vamos aquí a la parte de arriba, sigue siendo 2011-2015, a pesar de que acá apagamos la capa. Entonces es importante que la prendan, pero que vuelvan a hacer clic para que se actualice el archivo. Siempre revisen que esté la fecha correcta, 2016-2020 en este caso, y básicamente se repite el mismo proceso hasta que terminemos el número de archivos que tengamos, ¿no? Entonces, aquí se hace lo mismo para el 2021, 2021, 2026, 2031, y así sucesivamente hasta que terminemos en el último archivo, que es del 2051 al 2055. Estos datos básicamente son ya los valores particulares que tenemos de precipitación en esa área. Ahora hay una situación, ¿no? Como pueden ver, aquí no aparecen fechas por ninguna parte. La razón de esto es porque cuando hicimos la georreferenciación, lo que hace QGIS es que si tiene un .nc, que es el tipo de archivo original que descargamos desde Cordex, lo cambia a un .tif. El .tif, si bien sigue teniendo la información en bandas, respeta cosas como el número de bandas, qué banda está asociada con qué valor, etcétera, etcétera, si le cambia la información a las bandas. Entonces, esa información sí la debemos obtener desde otro archivo de QGIS. Este es bastante sencillo, realmente no va a ser necesario hacer nada extraño. Y lo que debemos hacer es importar a QGIS. Aquí, bueno, más bien agregar en un proyecto completamente nuevo de QGIS. Como pueden ver, aquí no hay capas, no hay nada. Incluso no es necesario que esta la georreferenciemos porque lo que vamos a cargar son los archivos originales de Cordex, que de hecho no tienen nada que ver con la georreferenciación. Para hacer la prueba, simplemente voy a poner aquí un mapa, pero cuando cargue los archivos originales de Cordex van a ver que no van a estar georreferenciados. De nuevo, eso no es importante porque la única razón por la que estamos abriendo estos archivos particulares son por las fechas. Entonces vamos aquí rápidamente a Layers y le decimos que agregue un raster. Estos raster son lo que estábamos descargando desde el Cortex directamente. Entonces, recuerden, nosotros, a pesar de que descargamos los 10 archivos distintos, no vamos a usar el primero porque simplemente está en una fecha que no tenemos información, 2006 al 2010. Entonces, no nos sirve para
corregir después el proyecto, pero desde el 2011, que es este, que realmente tiene parte del 2010, hasta el último archivo, sí los vamos a usar. Entonces, abrimos el segundo, ese raster, le decimos que lo agregue y ya lo va a agregar. Pero aquí solo es necesario que pongamos la capa que es PR, que es la precipitación que estamos buscando, aunque realmente esto de nuevo no va a afectar tanto porque venimos aquí solo por las fechas. Entonces, aquí es muy importante que sepamos qué años son. Ya sabemos que este es 2011, 2015. Si está prendida la capa, sí está prendida la capa, pero ¿en dónde está? Exactamente. Bueno, hágame un favor, vaya a la capa. Aquí está. Ni idea en dónde la puso. Como pueden ver, realmente no tiene nada que ver con la georreferenciación. Ah, ok, aquí apareció como en la mitad del océano o algo así. Sí, apareció abajo de África, ok. Cosas curiosas, ¿no? Entonces, vamos de nuevo a la capa. Y aquí lo importante es, esto va a seguir teniendo píxeles con informaciones de banda, de precipitación y todo eso. Pero como pueden ver, realmente no está georreferenciado, pero no es necesario porque aquí lo único que tenemos que hacer es ir a cualquier píxel, hacer clic en él y en la opción que va a aparecer en el Identify Results, como pueden ver, la información de las bandas está completa, ¿no? Entonces dice banda 1, tiempo 2100, bueno, 21.990.5 días después del 1 de diciembre de 1949. Ahí está el día implícitamente. Ya lo vamos a poner de una manera un poquito más orgánica, pero lo que aquí debemos hacer es exactamente lo mismo. Copiamos con la cuarta opción que aparece en el QGIS al hacerle clic derecho en la lista desplegable y vamos al otro libro auxiliar que teníamos abierto. Entonces, lo pegamos y aquí es importante que empecemos a tener un orden, ¿no? Si bien tenemos esto en dos libros distintos, la banda 1 del archivo 2 va a ser exactamente este mismo dato, ¿no? Obviamente los datos de precipitación no van a ser los mismos porque estamos tomando un punto aleatorio. Los píxeles siempre van a tener la misma fecha, aunque obviamente el valor de precipitación va a cambiar. Pero lo que nosotros estamos aquí en este archivo es básicamente solo por la fecha. Pero empecemos a tener ambas en cuenta porque después las vamos a combinar. Sin embargo, esto se resume en asegúrense de que estén tomando 2011, 2015, 2016, 2020 y básicamente todos los raster en orden uno por uno. Aquí una cosa importante que vamos a hacer con las fechas es justamente pasarlo a un formato que se entienda un poquito mejor. Aquí voy a explicar algo muy esencial de Excel, pero que puede que sea importante para algunos de nosotros que no estemos tan familiarizados como Excel maneja realmente las fechas. Entonces, la fecha aquí que nos está diciendo explícitamente es el 1 de diciembre de 1949. Excel tiene maneras de mirar esta casilla, ¿no? Claramente una opción es como un día. Esto es operable por el simple hecho de que uno puede decirle, Excel, súmeme un día a esta fecha y obviamente va a decirme, ah, bueno, pues el 2 de diciembre de 1949. Hay una equivalencia a estas fechas que realmente son números para Excel. Si simplemente uno le hace cambio al formato, le puede decir que lo ponga como un número y efectivamente estas dos cosas son equivalentes. Si por ejemplo tomamos y le decimos, em, súmenme a este número particular 1, ¿cierto? Que es efectivamente lo mismo que hicimos aquí al lado, pero en formato distinto. Y simplemente después le decimos, Excel, hágame un favor. Es más, simplemente como para hacer la prueba, podemos copiar y pegar esto como un número y después decirle, cámbiame el formato y póngamelo como una fecha, y van a ver que es exactamente la misma cosa, ¿no? Simplemente es una equivalencia que usa el Excel internamente para poder hacer cálculos matemáticos con el mismo. Y todo esto es importante porque lo que vamos a hacer en este momento es leer la descripción de la banda. Por ejemplo, dice banda 1, 21.990.5 días después de justamente el 1 de diciembre de 1949. Lo único que nosotros tenemos que hacer para transformar esta descripción poco extraña
es tomar la fecha, fijen, no se les olvide fijar el 1 de diciembre de 1949, F4 es como lo fijan por si no están del todo informados al respecto. Y después sumamos el número de días que aquí dice, ¿no? Entonces, 21.990.5. Realmente la parte decimal no es necesariamente relevante, pero vamos a dejarla igual para mantener consistencia. Entonces, aquí realmente ya podemos ver que la información no empieza el 1 de enero del 2010 o en el 2011 particularmente, como es este archivo, ¿no? Porque estos datos que estamos obteniendo de este raster son desde el 2011 hasta el 2015. Entonces, como les decía, esto no es una camisa de fuerza, simplemente es como una guía general de qué periodo estamos tratando aproximadamente. Aquí es muy importante que para hacer un poquito el proceso más sencillo, podemos aquí también poner ese número 21.990.5 y lo mismo a este lado, pero obviamente más 1. Hagamos esto de esta manera que es como más sencillito. No, señor, es este. Y también, fíjelo, F4. Y básicamente repita esto hasta que lleguemos al final de estos datos. Entonces, 2010 y termina más o menos en alguna parte del 2015. Puede que a un poquito del 2015 o un poquito antes del 2000, antes de que haya empezado el año del 2015, ¿no? De hecho, los últimos datos que nosotros vamos a usar llegan casi hasta el 2055, pero realmente llega a partes tardías del año de 2054, pero no alcanza a ser 2055. La simulación llega hasta, si no estoy mal, creo que septiembre del 2054, no me acuerdo del todo bien, pero pues es lo que tenemos, ¿no? Entonces, una vez ya hayamos hecho todo esto, hayamos obtenido la información, las fechas, que es lo que nos interesaba realmente de este raster no georreferenciado, que es el original que descargamos de Cortex, son esto, las fechas que tiene cada uno de los archivos. Hacemos exactamente lo mismo para los otros archivos. Entonces, desde aquí empezamos a pegar las fechas del archivo, que sería 2016, 2020, 2020, y así sucesivamente hasta que lleguemos al 2050. Esta información, a diferencia de la información que tenemos aquí, sí ya tiene solo una celda y esta la podemos ya copiar y pegar eventualmente en nuestro consolidado, que es el original, ¿no? Entonces, bueno, para la precipitación simplemente copian estas fechas y las empiezan a acumular en un archivo. Este no es el original, al parecer, el que yo estaba usando. Este es el que vamos a usar para la corrección, pero lo único que se debe hacer es obtener la fecha y después de la fecha empezar a copiar, pegar y transformarla a lo que tenemos. Ahora, viene la otra parte que estábamos usando estos auxiliares, que esta sí es de la información de precipitación de la estación particular que estábamos buscando, pero tiene esta situación de que no es un número, realmente esto no es operable porque para Excel en este momento esto es un texto, ¿no? Para solucionar este proceso y que no tengamos que empezar a borrar manualmente cada uno de estos manualmente, porque son, bueno, muchísimos, muchísimos datos, la verdad. Lo que recomiendo es que más bien, una vez ya hayamos puesto todos los datos de todos los archivos, desde el 2010 hasta el 2055, vamos a guardar esto como un archivo delimitado por comas, ¿no? Entonces, simplemente lo guardamos. Vamos a hacer todo el proceso, no pasa nada tampoco. Con este ejemplo particular para explicarles cómo es la técnica para que no tengan que hacerlo manual, ¿no? Entonces, guardémoslo en el escritorio por ahora, después lo elimino y vamos a guardarlo como, no sé, precipitaciones modelo. Modificar, listo. Asegúrense que lo están guardando como en la versión más sencilla que aparece, solo delimitado por comas, CSV, y lo guardamos. ¿Por qué esto es importante? Un momentico. Aquí es importante que uno procure que solo haya un libro, aunque en este caso no importaba tanto, pero
es mejor que esté en un libro solo la información cuando ya la vayamos a guardar. Esto es para evitar que si tenemos otra información en otros libros, cuando se guarde el archivo no perdamos información, porque en ocasiones, si uno lo guarda como delimitado por comas, se pierde información. Entonces, por eso es que es mejor hacerlo en un Excel aparte del consolidado que se hace después. Entonces, lo guardamos sencillamente como parte de, no, vamos a el escritorio, de nuevo limitado por comas. Una vez ya lo tengamos guardado, ya podemos, irónicamente, incluso en el mismo, ¿no? Ir por información, importar información desde archivos de texto o CSV. Buscamos el que estábamos guardando. Y aquí viene la parte que nos puede arreglar un poquito la vida, o en este caso particular, si no somos cuidadosa, también amargárnosla un poquito. Porque aquí, a pesar de que uno dijera, oiga, esto pareciera tener sentido, los valores no son los mismos. Por ejemplo, vean este, 0.096 aparece aquí, o eso es como lo está interpretando Excel en este momento, pero si vemos realmente el número es mucho más pequeño que el número que está sugiriendo a la hora de importarlo. Entonces, mucho cuidado con eso. Yo recomiendo que en vez de simplemente creer ciegamente en Excel, en vez de hacer eso, lo que hagamos es cuando lo cuando lo estemos importando, que tengamos el cuidado de verificar que sí son los mismos datos. Y hay otras cosas que podemos hacer para no perder la información. Entonces, aquí una de las cosas más importantes que uno puede hacer es decirle que en vez de que esté usando espacio, por ejemplo, aquí pueden ver que el delimitador, como no hay comas, está intentando como mirar otras opciones. Entonces, en vez de usar un espacio en blanco, podemos decirle, oiga, use, por ejemplo, dos puntos, ¿no? Deme un momentico, que aquí se me está cambiando em, el idioma del teclado particular que tengo en este momento. Debe estar en inglés, es así, no me lo sé. Entonces, en vez de decirle que use un espacio en blanco, que mejor use dos puntos. Los dos puntos nos van a ayudar después a que realmente entienda cómo está mirando las cosas, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, ahí tampoco funcionó muy bien. Vamos a decirle que entonces use fixed width y vamos a decirle que use pues un número específico de caracteres para separar la información. Entonces, aquí creo que a propósito voy a dejarle los dos puntos al número porque después puedo buscar y eliminar los dos puntos de todos los datos, pero como lo va lo va a, sí, como a considerar un texto, no le va a hacer cambios al número realmente, no va a intentar como arreglarlo, que es como lo que estaba intentando ahorita, ¿no? Entonces aquí tenemos 4, 5 más 4, 10, 11 espacios. Entonces voy a decirle que use 10 espacios a propósito para que los puntos, bueno, entonces 9, para que los puntos los deje junto con el número. Exactamente así, ¿no? Para que evite hacer esos arreglos extraños que estaba haciendo y dañe la información. Entonces, dos puntos más el número, así lo va a interpretar como texto, evitamos sorpresas y simplemente le decimos que lo cargue directamente. Entonces, como pueden ver, realmente esto no es superable, esto es un número, esto no es un número para Excel. Entonces, si hago esto y le digo súmele 1, va a decir no lo entiendo porque esto no es un número. Y es cierto. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar todos los dos puntos y que los reemplace por, por nada, básicamente, ¿no? Lo que va a hacer después es, pues ahí sí va a entender que es un número, pero esta vez no va a hacer las modificaciones extrañas que estaba haciendo cuando estábamos importando la información. Entonces aquí ya tenemos el número original que tenemos desde el QGIS en nuestros mapas georreferenciados, o sea, estos no, los otros. De hecho, ya no vamos a necesitar más QGIS una vez ya hayamos extraído toda la información. Y ya tenemos la información de precipitación para los años. Ahora viene el otro aspecto, ya también desde la otra parte vamos a tener las fechas a los que cada una de esas precipitaciones se refiere, ¿no? Entonces viene la siguiente parte que simplemente sería combinar en el consolidado nuestras fechas con nuestras precipitaciones. Aquí voy a crear otra
solo pégueme el dato, no necesito referencias, gracias. Y pegamos también al lado el modelo, que viene a ser este. Entonces, aquí ya tenemos la información desde el QGIS que habíamos obtenido en los mapas, georreferenciados, la fecha y datos del modelo. Ahora, muchos podrán estar diciendo, y ciertamente, que estos valores se ven extraños para hacer precipitaciones. Son muy, muy pequeños, aunque uno podría decir que estos son efectivamente cero. Uno de los aspectos importantes que hay que hacer es que para obtener precipitación realmente debemos multiplicar este número que tenemos aquí por 86.400. 86.400 es el número de segundos que hay en un día. Recuerden que la frecuencia que estamos usando en estos archivos es un día. Entonces, de ahí es que viene ese número particular. Y este ya si viene a ser la precipitación en milímetros que tenemos para nuestra estación en determinada fecha según el modelo. Entonces, con todo esto hecho, ya tenemos técnicamente la información necesaria para hacer nuestras predicciones. Por ahora, esto realmente lo estaba usando como un auxiliar. Ya les quiero mostrar de verdad el ejemplo particular que tenía preparado, ya con toda la información consolidada de todos los archivos, las 9 capas. Entonces, aquí yo ya tenía todo lo que les estaba comentando, las bandas, la conversión a una fecha, los datos extraídos desde el QGIS, como pueden ver son el mismo número que teníamos en el otro lado, y la conversión con el 86.400. Esto por ahora no le hagamos caso, esto de hecho lo podemos ocultar por el momento, pero esto es lo que tendríamos, ¿no? Cosas importantes que les recomiendo tener para cuando estén procesando todos estos datos es que cuando los vayan a poner tengan enumerado cada uno de los archivos, los nombres directamente. Por ejemplo, aquí para los datos particulares que teníamos desde Cordex, este 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, etcétera, se los puse fui yo. Estos normalmente no vienen. Se los recomiendo los pongan, les va a ayudar un poquito a la hora de, sobre todo, cargarlo en el QGIS para obtener las fechas y que no se vayan a perder. Después, cuando los peguen, justamente este es el mismo 2, que es este 2, que está en el inicio de este archivo, ¿no? Tengan un pivote auxiliar por si alguna razón necesitan cambiar rápidamente entre el archivo 2 que llega hasta aquí y el archivo 3 que viene hasta acá, etcétera, etcétera. Ya les explicaré por qué el color de estas columnas es distinto más adelante. Pero aquí, de nuevo, es lo que hemos hecho hasta el momento con todos los datos consolidados de todos los archivos diferentes que hemos tenido, con las fechas asociadas que empiezan de nuevo. Aquí tenemos el 14 de febrero del 2010 y terminando en junio, si no estoy mal, que este es este número. Sí, estamos en junio también, entonces 22 de junio del 2054. Como pueden ver, realmente la proyección que tenemos desde Cordex es cercano al 2055, pero no alcanza a ser del 2055 porque la modelación llegó hasta este día y ahí paró. Pero entonces ya tendríamos la información del modelo original desde el 2010 hasta el 2055 para la estación particular que queda en la ciudad universitaria de Bogotá, en la Unidad Nacional, de la Universidad Nacional, y pues ya con eso terminaríamos esta parte, al menos hasta cierto punto. Antes de terminar la sesión, quisiera que hiciéramos unos últimos pasos para prepararnos para la próxima sesión, que ya es el proceso de corrección de estos datos. La corrección la vamos a hacer porque aquí en otra parte había dejado una visualización de cómo se ven los datos reales respecto a los datos modelados. Los datos azules son los reales y los datos anaranjados son los datos que el modelo nos genera. Claramente, como estas fechas son mucho más limitadas,
Las fechas de la Universidad Nacional empezaban de nuevo desde el 15 de julio del 2010. Entonces, esta empieza con los datos desde el 15 de julio del 2010, porque la información que tenemos de el modelo, de hecho, es un poquito antes de eso, ¿no? Es en febrero. Entonces, todos estos datos no los estamos usando. Vamos a ir hasta, pues, justamente 15 de julio del 2010. 15 de julio del 2010, desde acá. Ah, bueno, y esto, de hecho, en los colores, ¿no? Entonces, esto significa esos colores, ¿no? Estos son los datos que tenemos de la estación de la Universidad Nacional, que pues son unos cuantos datos, como pueden ver, alcanza a cubrir unos cuantos archivos, pero obviamente desde aquí en adelante ya son la proyección de futuro que tenemos, ¿no? Entonces, toda esta sección de aquí para abajo es esto, ¿no? Entonces, volviendo a la proyección, a la comparación de los datos, podemos ver que hay bastante diferencia, ¿no? Los datos reales tienden a ser mucho mayores que los datos del modelo. Para arreglar esto un poquito más y usar estos datos particulares reales como algún tipo de dato en la frontera, como si estuviéramos hablando de una ecuación diferencial, por ejemplo, es que vamos a usar estos para intentar cambiar las predicciones base que acabamos de encontrar en el modelo, es decir, esta columna G que está acá, la vamos a cambiar ligeramente para que se pareciera mucho más a los datos que aparecen reales y que son información verídica. Para hacer esto vamos a usar R. No vamos a hacerlos manuales porque nos demoraríamos bastante. Y R, que es un software que nos va a ayudar a hacer em, información, bueno, manejo de información muy eficiente y matemática, estadística, para justamente corregir esto un poquito mejor. Pero hay que hacerle ciertos cambios a esta información que tenemos en Excel para que después R la entienda mejor. Por suerte es algo muy, muy sencillo. Simplemente es que estos datos particulares de precipitación debemos ponerlos en una forma que se entienda R. R entiende los datos de una manera de, uno pone la función, los datos, le debe poner comas entre los diferentes elementos del array que vaya a crear y así sucesivamente hasta que termine el array, ¿no? Entonces, nosotros podemos copiar y pegarlo, pero nos hacen falta las comas. Para arreglar esto es muy, muy sencillo. Lo que podemos hacer es usar una función que aquí está en Excel, que realmente es igual, seleccionar decirle al Excel, póngame una coma antes de, que se hace por medio de estas dos comillas, este símbolo de y el número o dato o información, puede ser un texto también, que quiere que ponga también ahí, ¿no? Esto se convierte como en un texto, similar a como cuando lo teníamos en dos puntos a la hora de la importación del archivo delimitado por comas. Y aquí nos va a ser muy útil porque aquí ya podemos copiar y pegar esta columna completa a después a R sin mayor problema. Obviamente hay que verificar que el primer dato no vaya a tener una coma antes del separador, antes del número, disculpen, para que obviamente entienda que son números y realmente aquí simplemente estamos separando los números por medio de las comas. De nuevo, la fórmula es igual o más, también se puede aquí en Excel. Comillas, de nuevo lo tengo cambiado, entonces déjenme aquí lo saco de este mapa de caracteres, bórreme esto, cópielo. Entre comillas, el texto que queremos poner, en este caso, pues es una coma. Cerramos las comillas y le decimos con el operador, con este símbolo de i, el número en este caso que queremos que lo agregue, que en este caso sería la precipitación. De ahí en adelante simplemente replique todo lo mismo. De hecho, déjeme un momentico, copio esto acá, lo pego acá. Replíqueme todo para los diferentes números y para el primer dato simplemente asegúrense de que no vaya a tener la coma. Entonces, simplemente cópielo y esta columna J la vamos a poner en el R, ¿no? Vamos a cambiarle a un color un poquito más estético, puede ser este azul, digamos. Y esto simplemente ya después se va a copiar en el R.
Entonces, en la próxima sesión ya veremos cómo hacer la corrección de estas predicciones y ya sería la última parte de nuestro tutorial. Sin nada más que agregar, les deseo un excelente día y que disfruten mucho su semana.